Buenos días amigos, hoy jueves 7 de marzo de este año 2019. Bueno, si nos sirve de consuelo, ayer noche llovió y bastante fuerte en toda la estribación central, parte de la cordillera septentrional y también en el lado sur de la cordillera central. O sea que las zonas que estaban siendo muy golpeadas por falta de agua, anoche recibieron quizás una luz de que pudiera, con unos cuantos aguaceros más, terminar la terrible sequía que les afecta desde noviembre pasado. Meteorología, que ayer mismo precisamente emitía una declaración incorporando a las zonas de sequía, que ya todos sabemos que es la línea y el suroeste, todo lo que es la regional de la línea noroeste, de lo que es todo lo que es la regional noroeste y la regional sur, están declaradas en sequía. Bueno, pues ayer incorporó a esa condición de sequía a la región norcentral y a la región central y a la línea y a la noreste. Eso quiere decir que María Trinidad, Sánchez, La Vega, Moca, Santiago, hasta San Francisco y alrededor están ya consideradas en ambiente de sequía por parte de las autoridades. Ya eso entonces obliga a medidas precautorias, a algunas de emergencia, como es el caso de ir pensando seriamente ya en racionar el agua. Principalmente para usos que no son indispensables, como es el caso de los centros de lavado de vehículos, la limpieza de marquesinas y cosas. Agua únicamente para consumo humano y para riego y consumo animal. Y estricta, limitada, hasta que se recupere esta situación. Hay unos eventos climatológicos que están ahora mismo en la parte central de Cuba que parecen orientados a bajar hasta la República Dominicana, hasta la isla Hispaniola. Eso puede indicar que las lluvias se repitan este fin de semana, o sea, a partir de mañana o sábado. Y eso sería muy conveniente para iniciar entonces, ahora que estamos en Cuaresma, el ambiente para que en la temporada de lluvia, que todos sabemos es la segunda quincena de abril y mayo, todo mayo, hasta junio, se inicie con algún soporte, como sería estas lluvias que le estoy mencionando, si caen y le ponen fin a esta sequía del niño chiquito, que es una sequía corta, que se le agregó a la estacional. Hay una sequía estacional, año por año, en la República Dominicana, sin ningún evento extraordinario. El clima se comporta en esta parte del mundo de tal manera que en los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, nunca cae mucha agua, o muy pocas veces, lo tradicional, a menos que se expresen fenómenos que son inusuales, se producen cada 5 o 7 años, como los llamados el niño, en un caso, y la niña en otro caso. Son eventos climatológicos de alcance casi mundial, porque se extienden por todo el Pacífico y el Atlántico. Pero fuera de eso, siempre hay una sequía estacional, que era lo que se esperaba que aconteciera este año, pero a última hora se presentó un niño chiquito, o sea, un efecto niño
calentamiento de agua en la zona del Pacífico que conecta con la zona del Atlántico. Y entonces, pero no de la intensidad, no suficientemente caliente para provocar un cambio sustancial en las condiciones de tiempo, pero sí caliente como para generar cambios, así sea de menor gravedad que lo que se estilan cuando estos fenómenos se presentan en toda su intensidad. Así que celebramos eso. Celebramos que haya caído agua en las estribaciones centrales anoche y también de la cordillera y también en la septentrional que da a la línea noroeste. Bien, ayer estuvimos presentes en un acto muy interesante en que celebramos que haya promovido Seguros Reservas, porque es el tipo de evento que una institución como esa tan sólida, tan bien manejada, le corresponde en razón de la solidez que tiene, encabeza en activo a todo el sector asegurador del país, Seguros Reservas. O sea, tiene recursos como para montar eventos que sean de algún grado de servicio a la comunidad. Ayer convocó al economista José Luis de Ramón, economista y catedrático, asesor también privado, para que pronunciara una charla acerca de la perspectiva de la economía dominicana, presentes y futuras, ¿no? Y entonces también invitó como panelistas y comentaristas de esta charla de José Luis de Ramón al doctor, al licenciado Rolando Guzmán, que es el rector de INTEC, a Guarocuya Félix, que es el gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones, el Bandex, y a Paverisa Contreras, catedrático de INTEC, consultor privado, economista también. Interesante intercambio que se dio allí con algunas preguntas y respuestas que se le permitieron al público. La evaluación que hizo el señor de Ramón es prácticamente la tradicional, con algunos aportes personales. Y la conclusión no fue otra que se hablaba de la perspectiva de la economía, que la economía va a crecer. Dice, más de lo mismo, digo, va a seguir creciendo en este año 2019, incluso alrededor del potencial 5.5, 6, que tiene la economía dominicana para crecer, pero con las mismas debilidades que arrastra. Déficit fiscal, que si bien no es una cosa del otro mundo, pero es un déficit que debe motivar preocupación, con una deuda que ya consume alrededor del 14% de los ingresos del Estado, o sea, suma considerable también. Y mencionó un déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial, dice él que le llamó la atención, de 1.100 y tantos millones de dólares. Y yo, que lo que soy es reportero y estaba allí, me llamó la atención la manera un poco al desgaire que se trata ya la realidad que parece todavía no bien aceptada, porque los economistas nuestros tradicionales siguen apegados en gran medida al modelo cepalino, que sugiere desarrollar una sólida infraestructura industrial, manufacturera, que potencialice el empleo de calidad, etcétera. Y me pareció que hay cierto apego a concepciones tradicionales y un poquito de rechazo a la nueva realidad. La nueva realidad para nosotros es que esta es una economía esencialmente de servicios. Y así hay que verla ya. Un 63% de los ingresos que produce la economía provienen de servicios. No solamente de turismo, sino también de
el sector financiero, del sector comunicaciones. Son sectores potentísimos. De las remesas. Entonces, y la otra cuestión, no debe llamarnos tanto la preocupación, los déficits de la cuenta corriente, de la balanza comercial, de la balanza de pagos. Porque si usted examina el comportamiento histórico de los últimos 40, 50 años, se da cuenta que en los únicos casos que el país ha acumulado un balance comercial positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos es cuando deja de crecer, cuando hay crisis, 1989-90, 2003-2004. Hubo superávit de ingresos con respecto a egresos en la cuenta comercial. Porque esto es una economía que depende de importaciones. Es más, ya hay que acostumbrarse a ver como un buen indicador, que cuando se incrementa el déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial, de la balanza de pagos, es porque se está acumulando un desarrollo, es porque hubo más activación económica, es porque la importación de materias primas básicas y productos semiterminados se incrementó. Y si eso se incrementa la producción. Eso por un lado. Por el otro, al turismo se le sigue viendo por debajo del ala. No, el turismo ya tiene casi 90.000 habitaciones y te emplea más de 200.000 personas. Está compitiendo en puestos de trabajo, en la creación de puestos de trabajo, en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo con el sector manufacturero ya, que es el mayor empleador del país. El turismo te emplea 2.6, 2.5 personas por habitación. Multiplica entonces 90.000 por 2.5. Empleo fijo. Estamos hablando de los efectos que tiene agregados. Acuérdense que solamente en el mercado de la agropecuaria, el turismo ya compra más de 30.000 millones de pesos, mucho más. Y creciendo año por año. O sea, es un mantenedor, es un influyente demandante de productos de la agropecuaria. Usted los ve en los hoteles y restaurantes diseminados por todo el país, por los polos turísticos. Usted ve los productos en la mesa dominicanos. Así como también una buena parte de la manufactura suple a esos hoteles en lo que se refiere ya a avituallamiento de otro tipo. Y eso ya es un ingrediente que se incorpora al desarrollo económico, lo mismo que los reclamos de bebidas y alcoholes de todo tipo, cervezas y refrescos. O sea, es el turismo definitivamente la principal actividad económica del país en este momento ya y creciendo. Y usted me dirá que los empleos no son de mucha calidad y que el promedio del salario no es muy alto y que todavía hay una propensión de las cadenas hoteleras a preservar los puestos más altos a sus ejecutivos nacionales de las propias cadenas. Hay muchos indicadores de eso, es verdad. Hay muchos ejecutivos de hoteleros que son españoles y norteamericanos y de otras nacionalidades, pero siempre alcanzan muchos puestos ejecutivos para dominicanos, porque no todos lo pueden suplantar. Así que me parece que esa realidad no la quiere aceptar el profesional de la economía tradicional. Es una realidad que se nos impone cada día.
Otro asunto que uno no, cuando uno ve estos exámenes de 2 horas, la reunión de economistas de ese nivel, que ni siquiera te mencionan la minería como un aportante, como un motor importante de la economía dominicana. Tú dices, algo está pasando aquí. No acaban de aceptarla. No la acaban de aceptar. Es más, pasa por debajo de la mesa el hecho cierto de que nosotros nos incorporamos al mercado mundial de la minería de cobre. Pero en proporciones de importancia. Ya una tercera línea de producción de Barrick Gold Corp fue dedicada a cobre. ¿Saben ustedes por qué? Porque la libra de cobre se aproxima a los $3 la libra. Eso es un precio muy bueno. Desde hace tiempo, desde el año pasado, ayer el precio del cobre cerró a 2.91, casi $3. Ese precio es excelente. Yo leí ayer en el periódico El País un análisis de un economista acerca de la economía chilena y mencionaba la dependencia enorme que tiene Chile, a pesar de los esfuerzos que hace por diversificarse y no obstante ser como la luz del desarrollo económico de América Latina, con todos los problemas que sin embargo tienen otro tipo. Dice, pero no puede despojarse del cobre. Los 38.000 millones de dólares con que cerraron las exportaciones chilenas el año pasado, el 50% del producto de eso fue cobre, más de 18.000 millones de dólares. Cobre, gracias a que los precios están en ese nivel, porque el otro problema es que cuando bajan, inmediatamente se afecta a toda la economía. Y dice el economista que el esfuerzo que ha hecho Chile por diversificar su economía, incrementar las exportaciones de otros rangos, ha sido enorme. Y lo sabemos nosotros, que lo vemos ya presente en los mercados con muchísimas ofertas, desde papel periódico hasta muchos productos del campo, productos de la agropecuaria que tienen ya colocados en el mercado, frutales de todo tipo, de primera calidad, etcétera. Productos del mar, muchos. Pero todavía depende del cobre. Entonces, nosotros no es que dependamos del cobre. Lo que quiero significarles es que si usted va a analizar el conjunto de la economía dominicana, no puede pasar inadvertida la minería, no la puede pasar. Por eso lo refería el presidente de la República y llamaba la atención ahora en su discurso del 27 de febrero. La minería debió aportar, ¿cuánto? El 10, 12% de los ingresos del año pasado. Estamos hablando de cosas importantes. Adiós. Nosotros somos el mayor productor. Tenemos la mina más grande a cielo abierto de oro y plata. O sea, Pueblo Viejo, Cotuí. Y no solamente se produce cobre en Pueblo Viejo, Cotuí, sino también en Cerro Maimón, que ahora, por cierto, dentro de un año inicia una explotación en subterránea que es riquísima, que incorporará al cobre de Barrick Gold. Pero oigan esto, a partir de ese momento, cuando entre Cerro Maimón otra vez a producir en cantidades apreciables cobre, estará en el mercado con un nuevo mineral que la República Dominicana incorpora a su lista, el zinc. Y ustedes los economistas haciendo, como hacen siempre, bueno, siempre muy bien documentados, llenos de cifras y cosas, pero me da la impresión de que muy apegados a la tradición, a esa tradición cepalina, que dice ha estado presionando a América Latina ciertamente para que se diversifique, no dependa tanto de materias primas básicas, azúcar, café, cacao, tabaco y minerales. Pero
En el caso dominicano, nosotros le metimos servicios, sustentamos ya zonas francas como un sector ya revitalizado. En nuestro sector bancario se moderniza a toda marcha, entre los mejores del continente, mejor suplido. Las comunicaciones nuestras son de primera categoría dentro del ámbito latinoamericano, están entre la de mejor calidad de América Latina. Entonces, una economía diversificada, con huevos en varias canastas. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va, Pedro? Bueno, una información que también quería compartir, Mozart, ahora que estamos hablando de la solidez y la característica de la economía, y que parece, estaba buscándola en los periódicos, a ver si estaba referida, pero la adelantó esta mañana Manegonte, que siempre lo oímos en la mañana. Ayer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer la cifra del comportamiento del comercio exterior con todos los países asociados. Lógicamente, ahí está República Dominicana. Y en lo que se refiere a República Dominicana, salió a relucir que por primera vez sobrepasamos la cifra de los $5.000 millones, 5.300 millones de dólares enviamos a los Estados Unidos el año pasado. Nunca habíamos llegado a esa cifra. Y si bien y eso significó un crecimiento de 11.8%, Mozart, con respecto al 2017, de las exportaciones. O sea que parece que funcionó, ¿verdad?, el estímulo que el gobierno le quiso dar a todos los productores con vocación exportadora para promover, incrementar las exportaciones. O sea, las exportaciones a Estados Unidos se incrementaron en 11.8% el año pasado. Y si bien siguen siendo deficitarias con los Estados Unidos, alrededor de un 38-40% que importamos, más de lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, pero es un aliciente saber que estamos recogiendo el déficit. No es así. Así es, nosotros estamos bien en economía, la economía de nosotros marcha. Buenos días, señores, buenos días. Marcha a ritmo adecuado. Que a propósito comparto el pronunciamiento de don Donald Guerrero en el sentido de que el modelo económico ha estado dando los resultados esperados del país y no solo porque lo diga el ministro de Hacienda, que sabe de eso, sino porque ahí están los resultados. Caramba. Una economía que esté creciendo como está creciendo la economía dominicana, que tiene un modelo eficiente, que termina en 2018 con un 7% de crecimiento, y que tanto localmente las autoridades del Banco Central como el BID y la CEPAL coinciden en que se proyecta que superará el 5% a final de este año. Un comportamiento que ha sido prácticamente sostenido en los últimos años con niveles de estabilidad y con niveles de creación de empleo, por ejemplo, que es uno de los elementos que siempre se ha querido sacarle en cara al modelo. Bueno, los niveles de crecimiento son ostensibles también del empleo en la República Dominicana. Ha hecho falta, ¿qué hace falta? Una mejor redistribución, eso sí. En eso estamos todos de acuerdo. Ya es una verdad de perogrullo. De perogrullo, pero también es una verdad de perogrullo que el modelo ha incluido en materia de gestión económica y de gestión presupuestaria. El modelo ha incluido también un cambio importante en la inversión pública, que ha generado derrames importantes de ese crecimiento y que le da precisamente niveles menos vulnerables al modelo. Porque cuando usted me dice que se están generando en el país 130.000, 136.000 empleos, que fue por donde antes en el año. Promedio. Promedio, bueno,
dígame, ¿cómo se le puede llamar a eso si eso no es un modelo que está respondiendo? Si ese modelo ha conllevado también los niveles de fortaleza y de transparencia del sistema financiero del país, bueno, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Un modelo que ha generado niveles importantes de ahorros en moneda local. Así es. Es un modelo que está avanzando. Yo sé que hay gente que no le gusta que no le hable de esas cosas, pero yo sé. Yo le pique que yo entiendo eso, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Como es una realidad también que a final de este mes, por eso yo le digo, es la agenda nacional, papá. A mí nadie me va a desviar con estos cantos y tal. No. A final de este mes, la Dirección General de Impuestos Internos va a comenzar a aplicar el reglamento mediante el cual se nos va a quitar de encima ese bendito peso que tenemos con las pequeñas y micro y medianas empresas en el país. Nos favorece a nosotros, ¿no? Sí, Pedro, no querían ahogar. Porque es que tumbar ese anticipo tan terrible, tan odioso. Dios mío. Y ese pago también, que eso viene por ahí, ese 1% capital a las micro y pequeñas empresas. Eso es terrible. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que resaltar. Eso vino contenido también en el discurso que se ha querido borrar. Esas son medidas importantes. Bueno, a final de mes, dice el señor Magín Díaz que ya estará listo el reglamento para la aplicación de una medida tan importante y tan reclamada. Bueno, por la clase a los que media, salieron de circulación por efecto de estas medidas que se aspiren regresar. Sí, voy a ver si encuentro por ahí un localcito para volver a buscar un local, porque estoy operando desde mi casa. Porque y lo que nos mantenemos los chelitos respirando y entonces respirando así no. Vamos a seguir. Bueno, entonces es importante eso, que a final de este mes pues ya va a entrar en vigencia eso, y entonces tendremos a un sector de la MIPYME en otra condición, ya con un respiro, que no es todo, todavía quedan asuntos que hay que mejorar, que seguir mejorando en función de esa política de fomento a las MIPYME, pero avanzamos. Otra cosa, ayer vi al señor Marrancini, que es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y a la distinguida dama Circe Almanza, ratificar por parte de ese gran conglomerado tan importante como es la Asociación de Industrias, su disposición a que efectivamente, dicen ellos, más tarde o temprano nosotros, no, claro que vamos a aumentar el salario, o sea, estamos de acuerdo con aumentar el salario. Bueno. Sí. Eso quedó claro. Sí, volvieron a poner en claro cuál es su propuesta de acompañamiento de esa disposición a aumentar el salario, como la reclasificación, así es que le llaman, sí. Sobre todo en el caso de la reclasificación. Sí. Y yo digo, bueno, eso es pertinente, escuchar ese tipo de cosas. Todo eso se puede mejorar, todo eso, igual que continuar en el proceso hacia lo que debe ser la reforma del Código Laboral, que contiene elementos que son realmente urticantes y elementos que lastiman a la empresa, porque le sirve de soporte a situaciones vandálicas prácticamente en contra de la empresa, de las empresas del país. Bueno, sí, en eso estamos completamente de acuerdo, como en otras cosas. Pero lo importante es que el sector empresarial entienda que se hace ya impostergable y que lo necesitamos con
en un tiempo ya prudente, y prudente es ahora, en estos meses que se está discutiendo una revisión del salario. Vamos a empezar por el mínimo. Vamos a comenzar por el mínimo. Así como hizo ya el Estado, que ya se decidió en forma justa mover el salario mínimo, bueno, que lo haga también el sector privado. Ya incluso ellos tienen una propuesta de los trabajadores formal. En el caso del salario mínimo, los trabajadores aspiran a que el mínimo, el piso sea 20,000 pesos. Bueno, usted dirá, no, nosotros no estamos de acuerdo porque 20,000 pesos. Y que la revisión hacia arriba sea del 30%. Y ellos, ¿cómo sustentan eso? Bueno, mediante un estudio que hicieron las centrales sindicales, porque no es a lo loco, porque eso hay que reconocerle a nuestros trabajadores organizados. Las centrales sindicales han hecho estudios de mercado y han planteado alternativas o propuestas específicas. En este caso, 2 elementos fundamentales. 20,000 pesos como salario top mínimo. El mínimo debe ser 20,000 pesos, dicen ellos. Y un 30% de aumento general. Ese es el planteamiento que hacen los trabajadores, insisto, sobre la base de un estudio hecho por ellos. ¿Qué queremos nosotros y que no se ha producido? Que las entidades empresariales, con toda la buena fe que les reconocemos y con el grado de conciencia social que también les reconocemos, ellos entonces digan, bueno, ya dijeron que el 30% para ellos no es posible, que eso no lo soportarían muchas empresas, y que si se produjera eso, dicen ellos, sobre todo la Asociación de Industria, que es la que más ha estado dando el frente, o sea, dando la cara en este sentido, que es muy bueno, han dicho que eso pondría en riesgo incluso a los propios trabajadores, la estabilidad de los trabajadores, porque los podría dañarlo en el sentido de que si usted va a aumentar un salario a niveles que su producción, su productividad no la soporte y tiene que hacerlo, entonces tiene que apelar a otro recurso, que es al despido, a la reducción de nómina. Nadie quiere eso. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces propongan cuál debe ser, de acuerdo a su estudio, el nivel de aumento general de salario en el sector privado que ustedes entienden que no daña la productividad y la estabilidad de las empresas. ¿Cuáles son? Díganlo y susténtenlo. Y entonces digan, bueno, y en el caso del mínimo, el piso en vez de 20,000 son tanto. Pero hay que decirlo, hay que ponerle al país en claro, en blanco y negro, las propuestas. Y entonces sobre esa propuesta, entonces van a la mesa y se sientan con un Estado responsable que junto con ustedes, con los trabajadores y con las centrales, le den la posibilidad, le den la respuesta al país de que ciertamente hay voluntad, tanto en el sector público como en el sector de los trabajadores, por supuesto, y de los empresarios, de mejorar ese reclamo, no solo local, que es el de una mejor redistribución y salarios más equitativos en el país, porque eso no es solo un reclamo de Valdés Albizu, el gobernador, del propio presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que llegó a decir que con 10,000 pesos una familia no puede no puede sostenerse. Bueno, en el caso del presidente Danilo Medina ha estado actuando en consecuencia. Ha estado, sí. Eso, ¿Por qué? Porque no solo dijo eso y reclamó, sino que ha movilizado la nómina. Y hemos visto así cómo ha habido mejoras importantes en educación, en salud, entre los agrónomos, ahora con los bomberos que fueron con mucha justicia incorporados también, entre otras áreas del Estado se ha movilizado y ahora lo acaba de hacer con el salario mínimo. O sea, ha actuado consecuente y coherentemente con lo que ha dicho de mejorar y redistribuir mejor. Y con eso le ha dado respuesta también
a un insistente llamado del gobernador Valdés Albizu también, que ha estado pidiendo eso. Pero al mismo tiempo ha estado respondiendo a reclamos en esa misma dirección que le hace a los países de la región, la CEPAL, que ha insistido en que continúa pesando demasiado los niveles de desigualdad en la región y que esa desigualdad viene dada en dos líneas. En la línea del gasto, que aquí ha mejorado, del gasto público, una mejor inversión de los estados, y por otro lado, en un sistema de salario más equitativo, que le dé la oportunidad a los trabajadores que de la misma manera que han bajado el lomo para, junto con los empresarios y el Estado, darle a la República Dominicana esos niveles de crecimiento de sus riquezas, de esa misma manera esos trabajadores, como están recibiendo los empresarios con mucha justicia, que fíjense cómo se están expandiendo en el país y ellos reconocen que la economía va bien y que a ellos les va bien. De esa misma manera queremos ver a unos trabajadores diciendo, a nosotros también nos va bien, a nuestro nivel, pero nos va bien. Y una forma es como, bueno, pues colocándole dinero en el bolsillo a los trabajadores para que tengan mayor capacidad de compra. Porque si tienen una mayor capacidad de compra, pues bueno, pueden mejorar las condiciones de ellos y de sus familias. Dotar a sus hogares de los bienes y de los servicios necesarios para vivir en forma digna, pero al mismo tiempo darle la capacidad de mejorar su nivel de alimenticio, que junto con la seguridad social también puedan darle respuesta al asunto de la salud, que aunque hemos avanzado muchísimo porque tenemos casi un 80 o más de un 80% de la población con un seguro médico, gracias a Dios y a esa política pública, todavía necesitamos que junto con el seguro también tengan capacidad de que lo que le falta para las medicinas, para completar, salga de dónde, de sus salarios, de sus ingresos. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro. Y por ahí es que deben continuar los esfuerzos. Hay hoy una extensa participación muy bien desplegada, me parece que en el periódico Hoy, de parte de los directivos de la Asociación de Industria, que hacen señalamientos muy puntuales para que un sector como ese, tan dinámico, que es importante, porque genera mucho empleo, la manufactura, la industria, eso genera mucho empleo y es uno de los soportes fundamentales de cualquier modelo, de cualquier economía. La industria, por eso es fundamental. Bueno, ellos están dando algunas pinceladas importantes. Primero, reconociendo los avances que se han logrado en materia de competitividad, en materia de un ambiente para la inversión, de estabilidad macroeconómica, pero todavía ven que hay problemas de competencia desleal, por ejemplo, Pedrito, que es cierto que lo hay y que hay que tratar de ver cómo se disminuyen esos niveles de competencia desleal en el país, y ven que todavía hace falta apalancar un poco más en la dirección que ha estado el Estado y la administración del presidente Danilo Medina, el tema de la competitividad, de la necesidad que tenemos de mejorar ya rápido el tema del código laboral. ¿Para qué? Para que responda al mercado y a la economía de hoy y a la sociedad de hoy, diferente a la de ese 92 fue, Tineo, en el 92, de ese código del 92, un gran código. No se ha vuelto a producir una reforma. Un gran código. De ese fondo, sí, todavía. Un gran código que le trajo a los trabajadores. Bueno, cambió la fase. Cambió completamente. Cambió tanto que desaparecieron esos problemas en las empresas que no la dejaba avanzar porque a cada rato tenían conflicto con los trabajadores.
por asuntos de contratos. Eso cambió, porque la misma ley dotó de instrumentales a las empresas y a los trabajadores que le permitieran esa armonía que se siente en las empresas en el país. Sí, pero ya ese código amerita de cambio. Porque en el 92 aquí no se trabajaba los domingos. Ustedes saben que aquí no había empresa que abriera los domingos. No, eso era increíble, Pedro. No existían tantos negocios. Ahora esas horas ahora abren todos los días. Los comercios. El comercio abre, Pedro. Ya no es por No, y la banca se te extiende. O sea, hasta los domingos, en la plaza, ahí tú encuentras entidades bancarias que tú puedes ir a hacer operaciones los días festivos en las plazas comerciales. A toda hora. A toda hora. Hasta que está abierta la plaza. Sí, cambió. El mercado ha cambiado. Y en consecuencia, quien tiene que ser un vigilante para que ese ambiente se mantenga economía y de mejore, servicios, es un código adecuado. El actual necesita, cojea mucho, tiene muchos vacíos, y tiene situaciones que son aprovechadas por facinerosos, gente que anda ahí haciendo travesuras, abogados. Oye esta apreciación. Esta es una economía de servicio y no fue a costa de la manufactura. No fue a costa de la manufactura. Te lo dicen, ahí está ahí. Te lo dicen los propios líderes empresariales. Que han crecido, digan esto. Dicen los ejecutivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industria de la República Dominicana que el sector más dinámico de los últimos 20 años es la manufactura. Pero que eso no se expresa en el PIB porque hay otros sectores que han crecido. Sí, y mucho. O sea, parecería. Oye, ese repunte si usted compara de el aporte de la manufactura al PIB, ¿usted cree que ha decrecido? Porque digamos que 40 años atrás era de un 36%. Ha venido bajando, debe estar en un 18, un 20. Pero, sí, pero ¿cuál era ¿dónde descansaba la economía? Exacto. Ahora en ese momento habían 12,000 habitaciones, ahora hay 90,000. Sí, servicio. ¿Y las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones arrancaban, ahora son una de las mejores de América Latina. Las telecomunicaciones. Y el comercio, ni se diga. El comercio tenía unos cuantos. Aquí habían 3 supermercados. Unos cuantos supermercados. Ahora hay más de 100 supermercados y de primera línea. ¿Y las plazas? Más de 100 supermercados y de primera línea. ¿Y las plazas? Una economía robusta. Que se diversificó y muy robusta. Robusta. En la década, nosotros terminamos el siglo pasado sin minería. No había minería. Así mismo, exactamente. No había. Rosario cerrada, Falconbría en crisis. Y pare de contar. ¿Y sabe lo que es ahora República Dominicana? Un salto. Uno de los mayores exportadores de oro del mundo. Así es. Está de nuevo en las estadísticas internacionales del ferroníquel y entró a las estadísticas del cobre. Oye, esa incorporación de tecnología a esa agropecuaria que hay dado un repunto increíble. La agroindustria, Pedro. ¿Tú crees que, y lo voy a decir porque nosotros con eso no tenemos problema, la leche rica de hoy es la leche rica de aquellos años? Y la industria rosera. Y la industria rosera es la industria rosera de hoy. Y esa industria avícola, con todos los problemas que está teniendo ahora, van a tener que importar unos pollitos, Pedro. No, es una amenaza, es por si ellos siguen conteniendo la entrega al mercado. ¿Tú sabes lo que hacen los polleros cuando quieren subir precios? Que ponen menos huevos. Menos huevos, sí. Menos huevos fértiles. Entonces así esa es una gran industria. La oferta. Esos polleros han hecho inversiones importantes para mejorar la producción. Un 20% de la granja del país son con aire acondicionado. Para que lo sepan. Esos pollitos no pasan calor. A esos pollitos ustedes no lo ven. Eso sí, que le prenden el bombillo el día entero. Para que en 38 días tengan 4.5 libras. Sí. Eso, no lo dejan dormir. Pero bueno. Pero mira, Pedro, qué bueno que nosotros, como siempre y humildemente, nos ocupemos de estos asuntos. De estos asuntos tan importantes para el país, que son los que al final de cuentas señalan la ruta por la que debe transitar cualquier nación para su desarrollo. Discutir este tipo de agenda.
ver alternativas frente a las falencias, discutir modelos, discutir políticas públicas. Yo creo que por ahí es que debe andar. Yo lo que lamento es, Pedro, que yo veo tanto talento, sobre todo en los partidos políticos, yéndose por el sumidero de nimiedades, de situaciones que no tienen otro valor que no sea la coyuntura perversa de un proceso electoral a destiempo, con unos pugilatos internos en los partidos y sin un solo aporte. Tú no ves a ninguno planteando políticas dirigidas a mejorar, a seguir avanzando. Tú no lo ves. Tú lo ves frisado ahí en su lucha intestina. Adiós. De posicionamiento, reposicionamiento, de buscar ya cómo es que se van a colocar para ocupar espacios en el Estado en función del proceso electoral. Entonces eso es lastimero. Usted no ve un solo dirigente político planteándose asuntos nodales para la nación. Porque cuando hablan de plano institucional, pero es por un asunto que les conviene en el momento, en la coyuntura. Y tú lo ves y que preocupado por la situación institucional del país, y en el fondo lo que andan buscando es bajadero para sus propósitos electorales, pura y simplemente. Pero no lo ves aportándole al país cuáles son sus propuestas. ¿Cuál es su respuesta a esos requerimientos del sector productivo nacional, al sector productor agrícola, a la manufactura, a los inversionistas extranjeros, a esa diplomacia que se mantiene atenta a lo que está aconteciendo en un país formidable como la República Dominicana, que está dando notaciones de crecimiento y de solidez, que le llama la atención a los grandes? No, tú lo ves perdiendo el tiempo en nimiedades, en tonterías y en chisme. Monser, ahí está ya nuestro compañero de labores, don Héctor. Sería bueno que hagamos una parada. Sí, para incorporar a esto, para ver en qué anda que no podemos dejar. No. Y lo que él siempre ha dicho, la historia. La historia y el tema candente legal, que él debe analizarlo, porque es un hombre con buenas herramientas. Sí, venimos en breve con don Héctor Tineo y Nolasco. Así es. Hermano y amigo. Gracias por compartir con nosotros estos momentos para estar enterados de las informaciones que ocurren en otros lugares. Así que pasamos de inmediato a las noticias internacionales. Corea del Norte está reconstruyendo una de sus bases de misiles. Imágenes recogidas por satélite muestran que el régimen de Pyongyang ha empezado a restaurar la plataforma de lanzamiento y el banco de prueba para motores de misiles de la base de Sohae. Las imágenes fueron obtenidas el pasado 2 de marzo, 3 días después de que la segunda cumbre concluyera sin acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. No obstante, se desconoce cuándo comenzaron los trabajos y sobre todo se ignora los motivos por los que Corea del Norte ha decidido reconstruir estas instalaciones que había empezado a desmantelar el año pasado. La base de Sohae, en el noroeste del país, es la principal base del llamado programa espacial norcoreano y ha sido escenario de 4 importantes lanzamientos, uno de ellos fallido. Tuvieron lugar entre 2002 y 2016 y se llevaron a cabo para intentar poner en órbita varios satélites, algo que se consideró una excusa para probar tecnología de misiles balísticos intercontinentales y que la ONU acabó sancionando en consecuencia.
Cabify vuelve a Barcelona pese a las restricciones, un mes después de la suspensión de sus actividades en la segunda ciudad más poblada de España. La plataforma de vehículos de alquiler con conductor vuelve a estar disponible para los usuarios desde hoy. La empresa Cabify, como su principal competidora la estadounidense Uber, habían abandonado la capital catalana por la nueva regulación del servicio de las conocidas como compañías de VTC. Se deben reservar con una antelación de al menos 15 minutos y no puede utilizar los sistemas de geolocalización. El texto se aprobó tras una huelga violenta del sector del taxi, que considera que estas empresas practican la competencia desleal. Oxfam International ha acusado a la Unión Europea de encubrir algunos de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Un nuevo análisis de la ONG revela que los ministros de finanzas de la Unión Europea se plantean eliminar de su lista negra a 9 países y territorios, como Bahamas, las Islas Caimán, Hong Kong y Panamá. Oxfam señala además que la Unión Europea incluirá 18 países nuevos en la lista. Los ministros del bloque comunitario revisarán la lista negra la próxima semana. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.